Euskal Herretitik, azte aukera galdu duzuen gaurkoan, 3 puntua irabazteko. Azkaz gehiago izan, eta ezin irabazi. Bai, bereziki bigarren zatian oso partidu egin dugu, eta pena bat ez, geldikako jokaldi baten, esan ikusten ez, eurek oso gutxi aldebatu dira, eta pena bat ez, urrutz bat egin dugu, eta hor joan zaizkigu 2 puntu ez, baina azkenean geratzen naiz taldearen partidu honarekin, sentsazio honekin, eta baina bai, egia da pena bat izan dela ez bukaeran. Banakako akatsak berriz ere, penaltia uste dute banakako akatsoa dela, bigarren gola ere bai, Valladolid, Alavés, Osasuna, partida askotan aipatu ditugu denboraldi honetan gaizka banakako akatsak. A ber, taldeak oso lan ona egin du, orokorrean, bereziki bigarren zati oso on bat egin dugu, gehiago izan gara, eta pena bat ez, azkenean detaile txikitan, kontu handia eduki behar da detaile txikiekin, partiduetan, eta hor joan zaigu ez, garaipena, eta pena ez, partidua egin dugun partiduarekin ez eramatea 3 puntuak, baina gauza honak atera behar dira bai. Eta bukatzeko gauza honak egon direlako eta asko, Valentzia baino desentez gehiago izan delako Atletik, gaurko partidak konfiantza ematen du, edo konfiantza kentzen ikusitakoa ikusi ondoren. Eman, nire ustez ez. Ustez hemen ez da talde erreza, ez da zelai erreza, eta azkenean taldeak beti irabaztea edukidu buruan ez, berdindu dugunean ere garaipenaren bila joan gara, ailegatu gara asko, eta hori da asmoa ez. Jorge Cerrato, ETV. Bai, arratsalde on gaizka, gaurko partiduan behar bada onena, bigarren zatian taldeak izan duen erreakzioa, eta egindako golak horrekin geratu behar zara. Gauza askorekin geratzen gara, ez? Beti joan gara markagailuan, buelta eman diogu, eta taldeak lehenengo zatiaren azkenengo 20 minututan eta bigarren zatian, nire ustez arerioa baino gehiago izan da, eta sentsazio onarekin geratzen gara, baina pena, ez? Garaipena eskuan eduki dugu, eta euran geldikako jokaldi horretan aprobetxatu dute gola egiteko, ikusten zanean Atletik gehiago zelaian, ez? Bai, akatsak aipatu ditu Gaiaztegik. Behar bada, zenbait jokalditan, ez dakit, nabaretu duzu, jokaldi batzuen edo taldearen konfiantza falta zenbait momentutan, lehen defentsan nahiko gogorra zebilen taldea, baina azkeneko partidetan esain beste, nola ikusten duzu hori? Akatz puntualak dira, baina ez orokorrean, azkenean taldeak oso aukera gutxi jasotzen ditu, gaur ikusi duzuen bezala, eta, detaile txiki horiek, baina bestela defentza ondo egon da, eta taldea defentziboki ere bai, Valentzian jokatzeko, arerioak oso gutxi sortu du, ez? Bai, nire aldetik azkena, laster etorriko da Real Madrid, gero Huesca, 4 partidu garrantzitsuak 2020 urte hau amaitzeko. Ez dakit, nola ikusten duzu, geratzen diren partidu horiek, eta zein izango litzateke helburua? Helburua irabaztea, rekuperatu jokalariak, hemendik 3 egunera beste partidu bat daukagu, eta saiatu beste partidu on bat egiten, eta garaipena lortzen, beti saiatzen garen bezala. Vamos con Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Gaizka, gran segunda parte del equipo, habéis hecho merecimientos para ganar. No sé si te vas frustrado precisamente por eso, ¿no? Por un penalti tonto y un error individual que os privan de la victoria merecida. Sí, nos quedamos con las sensaciones buenas que hemos tenido, hemos ido de menos a más en el partido y hemos querido ganar en todo momento y una pena, al final pequeños detalles nos están condenando, hay que quedarse también con las cosas, yo creo que buenas que el equipo hoy siempre ha querido ganar, ha ido a por el partido, ha llegado con gente, hemos entrado por bandas, hemos tenido ese deseo de ganar y cuando no estás contento porque has empatado en Valencia es buena señal, quiere decir que has tenido una exigencia de querer ganar y de que has merecido ganar y como te digo, el no irte contento cuando empatas en Valencia quiere decir que el equipo ha hecho un buen partido, Alberto Negro, Radio Euskadi. Hola Gaisca, ¿se puede ganar en primera división con la reiteración de errores gruesos que de forma individual que comete este equipo? Porque son muchos y muchos días. Sí, ya eso cambiará, Al final cuando el rendimiento de un equipo es ese,
tiende a que eso desaparezca, ¿no? Otra cosa es cuando te llegan mucho, te hacen muchas ocasiones, estás agazapado ahí en la portería que no sales, no es el caso. Y entonces esos pequeños errores que hemos tenido individuales, pues que hemos tenido estas jornadas, seguro que irán desapareciendo poco a poco, ¿no? Lo importante es que la estructura del equipo, el rendimiento del equipo como bloque sea equilibrado y eso está pasando. Y bueno, es una pena, ¿no? Porque los jugadores han hecho un esfuerzo como para ganar y un segundo tiempo muy bueno como para ganar, pero en esos pequeños detalles tenemos que... se nos ha ido, ¿no? Una pena. José Manuel Monge, Onda Vasca. Sí, en Gaizka Arratsaldeon. El equipo en el segundo tiempo ha estado francamente bien. Tiene mucho balón parado, sigue teniendo muchos córners, sigue teniendo mucho balón parado. No se acaba de materializar en esas jugadas, mientras que los errores se penalizan mucho, individuales, por un lado. Y otro, ¿no te preocupa el momento de Williams? Lo que aporta el equipo ofensivamente, un jugador que en principio debería dar mucho más. Bueno, sí, lo de los córners, bueno, ya hemos hecho 2 goles de córner este año, ¿no? Balón parado, pero sí es verdad que al final cuando hemos sacado 10 córners nosotros y ninguno ellos, ¿no? Al final yo me quedo con cuando tú juegas en Valencia y sacas 10 córners y el equipo contrario no saca ni uno, dice mucho a favor del equipo también. Pocas veces se ve que el equipo venga aquí, si tienes que hacer 10 córners es porque has llegado 10 veces a la línea de fondo y el Valencia ninguna. Muchas veces, ¿no? Y hay mucha diferencia, ¿no? Y en eso sí que siempre podemos mejorar, ¿no? Hemos cogido algunos rechaces después de córner, pero en el primer cabezazo pues tampoco tenemos grandes especialistas en eso, pero es lógicamente algo que siempre se puede mejorar, sobre todo cuando tienes tantas faltas y tantos córners, aunque ya hemos hecho este año ya un par de goles, ¿no? Y luego sí, lo que dices, ¿no? Al final ellos no han sacado ninguno y la única falta lateral un poquito que teníamos que defender, pues hemos cometido ese error que nos ha privado de los 3 puntos, ¿no? Pero bueno, también hemos hecho mucho trabajo, mucho esfuerzo y buen fútbol, ¿no? Especialmente en el segundo tiempo. Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Sí, Gaizka. El equipo entonces sale reforzado, ¿no? Para lo que se le viene encima con Real Madrid, con Huesca, partidos muy consecutivos y me imagino que con la obligación de meter gente nueva, ¿no? En esta semana. Gracias. Sí, tendremos que hacer un poquito de rotaciones porque en 3 días no nos da tiempo un poquito a tener la misma frescura y necesitamos para jugar contra el Madrid frescura, pero vamos a competir ahí seguro. Ya veis, el equipo ha ido a ganar, ha venido a Valencia y con personalidad, ¿no? Ha jugado con personalidad. Y así vamos a ir a Madrid también, ¿no? Creo que hemos dado un paso adelante fuera de casa, ¿no? En cuanto a poder venir a un estadio como estos y imponerte en el juego, ¿no? En muchas fases del partido y bueno, tenemos que seguir en esta línea e intentar en Madrid, ¿por qué no dar la sorpresa, ¿no? Yo tengo confianza en los jugadores. Alberto Negro, Radio Euskadi. Gaizka, sois de los equipos de primera división probablemente el que menos tiros en portería propia estáis recibiendo en lo que lleváis de temporada. ¿Te preocupa que con lo poco que está teniendo que intervenir podamos contar ya 3 errores gruesos de Unai Simón en lo que llevamos de campaña? Tengo máxima confianza en Unai, es un porterazo y estamos a muerte con él y el año pasado nos dio muchísimos puntos, y tengo plena confianza en él, vamos. Plena, es el puto amo, que se suele decir. José Ángel Peña, COPE Bilbao. Arratsaldeon, Gaizka. Se está insistiendo mucho en el buen partido del equipo, sobre todo en la segunda mitad, pero realmente hay tanta diferencia con los anteriores. Me da la sensación de que el guión ha sido un poco el mismo, ¿no? Una buena puesta en escena de un equipo competitivo, pero pues con fallos puntuales atrás y falta de acierto adelante. Sí, no ha cambiado demasiado, ¿no? Pero bueno, quizás comparado con otros partidos en los que los partidos habían sido más igualados fuera de casa, aunque con iniciativa nuestra la mayoría de las veces, hoy, o sea, en cuanto a fútbol, en cuanto a llegar por bandas, en cuanto a sacar la pelota, en el segundo tiempo hemos dado un paso adelante, ¿no? Creo que hemos jugado con personalidad, ¿no? Venir a Valencia y querer ganar y querer sacar la pelota y jugar por bandas y llegar con mucha gente, ¿no? Más en eso ha estado el paso, ¿no? Que teníamos que dar, ¿no? En cuanto a querer hacer ocasiones de gol y llegar con gente, ¿no? Al área y tomar riesgos también, ¿no? Y creo que el equipo ese mensaje lo ha cogido bien y poco a poco hemos ido mejorando, ¿no? Desde el principio del partido hasta poco a poco hemos acabado cada vez mejor, ¿no? Una pena, ¿no? Tener que hacer una valoración de un empate por
ese pequeño error del final, ¿no? José Manuel Monge, Onda Vasca. Sí, Gaizka, que antes te preguntaba por el momento de Williams y su aportación perdona. al equipo, que no sé, que por lo menos a mí personalmente me tiene sorprendido. No es que exija, pero sí que espero más de un futbolista como es Iñaki Williams. Bueno, es un jugador, como dices tú, determinante para nosotros, ¿no? Un jugador franquicia y sí, ha hecho un trabajo también bueno, como todo el resto, pero tiene que mejorar. Está claro que dependemos mucho de él, es claro que es un jugador que para nosotros es vital y que cuando él está bien, pues el equipo es otro, ¿no? Y bueno, poco a poco tiene que ir cogiendo, estar cerca del gol y bueno, tenemos máxima confianza en él también y él tiene que dar ese pasito y todos arropados, ¿no? Hay días siempre que tienes mejores, peores, pero somos un grupo unido, arropado y vamos con todos, ¿no? Con el que está un poco más acertado un día y con el que no está tan acertado, vamos a muerte todos juntos. Vamos con las dos últimas. Raúl Jiménez, Radio Popular. Sí, Gaizka, siguiendo con nombres propios, el de Yuri, ¿no? Parece que se está recuperando ya de esos problemas, hoy ha podido jugar todos los minutos y lo agradece el equipo, ¿no? Su aportación por banda izquierda. Gracias. Sí, este año al final no está jugando muchos minutos, ¿no? Con el problema que ha tenido y bueno, pues es un jugador para nosotros también muy importante porque nos da profundidad esa por banda, ¿no? Que es lo que queremos, de tirar mucho con los laterales y para mí hoy es una buena noticia que haya jugado los 90 minutos y vamos a ver si no tiene más secuelas, ¿no? Tendremos que ir vigilándole un poquito porque, bueno, a ver si arranca ya, sobre todo por su salud y porque esté bien y también porque le viene muy bien al equipo, ¿no? Cerramos con José Ángel Peña, Cadena COPE. Sí, Gaizka, después de una semana de especulaciones y de 7.000 preguntas ayer en la rueda de prensa, me lo vas a permitir. Este empate, ¿en qué situación te deja? Pues no sé, acabo de terminar el partido y acabo de venir ahora a la rueda de prensa. No sé qué situación me deja. Ahora mismo estaré viendo el vídeo después del partido y preparando el partido del Madrid en el viaje de vuelta. Eso te puedo decir. Luego no depende de mí las cosas. ¿Vale? Es que Venga, Eduardo.